Bueno, voy a proceder a explicar mi fuente de alimentación, ya está corregida. Yo la tomé como referencia, pues la fuente convencional que nos entrega Comisión Federal de Electricidad, que son aproximadamente 120 volts a 60 Hz, pero yo lo tomé a 1 Hz, ya que el programa se satura. Bueno, la primera etapa es el de transformación. Este consiste en reducir nuestro voltaje a un voltaje mínimo, bueno, aproximado al que queremos llegar. Y yo utilicé un transformador con una relación de 10 a 1. Esto quiere decir que por cada 10 volts que yo le meta al bobinado principal, saldrá 1 volt. Entonces, ya teniendo eso, nos da una forma de onda mucho más pequeña, pero sigue siendo senoidal. Entonces, para volverla a utilicé un rectificador, que es la segunda etapa de la fuente. Este convierte las señales negativas a las pasapositivas y, y estos utilizan un puente de diodos. Entonces, estos diodos hacen el trabajo de rectificar la onda. Podemos ver que en la onda rectificada, pues aún tiene sus crestas y sus valles no es constante. Entonces nosotros, para poder hacerla un poco más constante, utilizamos un filtro. Este filtro consta de un capacitor de 2200 microfaradios y eh, actúa, actúa como la tercera etapa de una fuente de alimentación. Lo que hace es eliminar el rizo con ayuda de su tiempo de descarga. Entonces, esto nos hace tener una forma de onda mucho más constante en el tiempo, y, pero todavía con un poco de riesgo. La cuarta etapa es el de regulación. Para ello nosotros utilizamos un circuito integrado. Yo utilicé el 7805, que me regula el voltaje a 5 volts como mínimo, y la línea luce mucho más constante, más recta en el tiempo. Podemos verlo aquí en la gráfica. Nosotros tenemos una línea muy constante, ya no tiene nada de rizo como en la del filtro. Entonces nuestra línea está mucho más constante. En el circuito anterior yo tenía un par de diodos LED y unas resistencias. Entonces esto hacía que estos componentes hacían que mi onda rectificada saliera un poco, mucho más, no llegará al cero. Entonces llegará como al 3 o 4. Entonces no llegaba al cero, y cuando los quité, pues noté que la forma de onda llegaba ya al cero. Aquí podemos ver que llega hasta el cero, que es mucho más, pues más decente. Y sí hubo un poco más de cambios. Por ejemplo, en el del filtro tenía más rizos, entonces esta se nota un poco más constante, con rizos, pero más constante. En la otra los rizos se notaban mucho, eran más definidos, y en esta onda pues no están tan definidos. Y obviamente aumentó un poco el voltaje con 48 milivolts, pero está en el rango. Entonces esta es la fuente.